Saludos, muy buenas tardes. Gracias a cada uno de nuestros amables televidentes por sintonizar el espacio Algo Más que Vivir. Roberto Díaz tiene el grato placer de compartir esta nueva entrega con todos ustedes a través de BTV Canal 32. Los gerentes pues nos dan la oportunidad de poder llegar a ustedes cada sábado con interesantes informaciones en lo que tiene que ver con en materia de salud, orientaciones médicas. El sábado pasado estuvimos compartiendo con el doctor Strachar, que estuvo acá con nosotros, médico, cirujano, hablándonos un poco acerca de la nueva tecnología que se está utilizando para ciertas intervenciones quirúrgicas. Nos hablaba del robot Da Vinci, nos daba los detalles de las ventajas de operar con el robot Da Vinci, con esta nueva técnica. A la gente le encantó bastante el programa, ver cómo República Dominicana en materia de tecnología y de salud pues ha ido avanzando, ha estado a la vanguardia todo el tiempo. Hoy tendremos una interesante conversación con el doctor Wally Abreu, que es médico urólogo y cirujano. ¿Cirujano o urólogo? Es, urólogo cirujano. Ok, urólogo cirujano. Todos los urólogos somos cirujanos. Ah, pero excelente saber, ¿verdad? Claro. Que todos los urólogos son cirujanos. Así es. Buenas tardes, Wally, ¿cómo te sientes? Muy buenas tardes, Roberto. Bueno, complacido de compartir. De verdad que para mí es grato placer. La vez más reciente que nos encontramos, estabas, pues, podría decir en sala, ¿verdad? Con un querido amigo, hermano, y me estuvo después hablando de la maravillosa persona que eres, del gran profesional que eres. Yo le dije, bueno, es que no hay ninguna duda, ya hemos tenido interesantes conversaciones con Wally, y es un joven que presenta muchísima competencia en su tarea, en su oficio, además la pasión que siempre demuestra por esa tarea. Muchas gracias, muchas gracias. Wally, tú eres jovencito, dirían la gente, ¿verdad? Poco. Wally, vamos a hablar un poco acerca de los trastornos de la próstata. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los trastornos de la próstata? Bueno, nos referimos a los trastornos de un órgano que poseemos nosotros los hombres, todos los hombres los poseemos, a menos que nazcamos con una agenesia. Digamos que no nazcamos con próstata, pero en sentido general y en forma natural. ¿Y existe eso? ¿Quienes nacen sin próstata? Hay agenesia de un riñón, agenesia de 2 riñones, o sea, personas que nacen sin riñón, agenesia de diferentes órganos. Claro, hay unas agenesias que no son compatibles con la vida. Una persona que nazca sin riñones, pues probablemente no va a durar días. Pero nace con un riñón. O puede nacer sin riñones también. Lo que pasa es que son anomalías que no son compatibles con la vida. Y por tanto no viven pocas horas o días esas personas. ¿Y en el caso de la próstata? Pero en el caso de la próstata es un órgano parte del aparato reproductor masculino. Y ese órgano pues es parte de los genitales internos nuestros y produce un conjunto de sustancias que, como función, digamos, que ayudan a los espermatozoides, lo alimentan. Ese líquido que produce la próstata es un líquido que forma parte del líquido seminal. Bien. Porque el líquido seminal está compuesto por lo que produce la próstata, que es un 30%, lo que producen las vesículas seminales, que es un 60%, y lo que producen los testículos, que la gente a veces piensa que todo lo que uno eyacula cuando tiene relaciones sexuales viene de los testículos, y no es así, solamente un 10% que trae los espermatozoides. Por tanto, esa próstata produce una parte de ese líquido seminal, y ese líquido tiene un conjunto de sustancias que alimentan y protegen y soportan a esos espermatozoides en el viaje hacia el aparato reproductor femenino con el fin y el propósito, ¿verdad?, de la vida, de procrear. Correcto. Entonces, lo que pasa es que la próstata es un órgano que está localizado en la pelvis y su ubicación anatómica lo hace susceptible, en caso de que tenga algunas, digamos, anomalías, de generar sintomatologías en el caso de nosotros los hombres. La próstata está localizada justo debajo de la vejiga. Todos sabemos que la vejiga contiene la pipí, la orina que producen los riñones. Eso se contiene ahí hasta que uno tiene ganas de hacer pipí, va al baño y hace pipí por el conducto, por la uretra, ¿correcto? Entonces la próstata está entre la vejiga y la uretra, incrustada.
Por tanto, hay trastornos que pueden generar crecimiento de la próstata, inflamación y otras cuestiones que van a generar síntomas que son los que nosotros normalmente presentamos después de los 40 años. Muy bien, pero cuando se producen, podría preguntarte, ¿qué tipo de trastorno podría dificultar la parte reproductora? O sea, de la parte ya de la calidad hasta del esperma. Claro, miren, hay algunas condiciones en la próstata, principalmente infecciosas e inflamatorias. Los procesos infecciosos e inflamatorios generan una situación, aumentan el nivel de acidez, digamos, la cantidad de los líquidos o las proteínas y otros elementos que esa próstata produce y que forman parte de ese líquido seminal, pues se merman cuando se generan ese tipo de procesos infecciosos o inflamatorios, y eso por supuesto que va a dar el traste con que la calidad del semen al final sea menor. Sí. Digamos, una persona que tenga un proceso infeccioso o inflamatorio va a generar un semen con menos calidad, por tanto, ese semen va a afectar en vez de ayudar a los espermatozoides. ¿Qué otro trastorno se puede producir en esta área, en ese órgano? En la próstata. Los más comunes. Claro, mira, los más comunes son el cáncer de próstata, el crecimiento prostático o la famosa hiperplasia prostática benigna, y también los episodios de prostatitis, que es cuando la próstata se inflama. Okay. Entonces, en el caso, por ejemplo... Cáncer de próstata, hiperplasia prostática y prostatitis, así es. En relación, por ejemplo, al crecimiento de próstata, sabemos que después de los 40 años, todos los hombres pudieran experimentar. Digo que pudieran porque no a todos les pasa. Pudieran experimentar un crecimiento de próstata. Ese crecimiento es más común a partir de los 40 años y conforme avanza la edad, pues se va haciendo un poquito más común, al punto de que después de los 65 años, hasta más del 50% de los hombres pueden tener algún tipo de crecimiento prostático. Después de los 70, 80 años, casi el 80-90% de los pacientes tienen algún tipo de crecimiento de próstata. El tema quizá no es el crecimiento en sí, sino lo que ese crecimiento genere. Los síntomas. Correcto. Y por ejemplo, cuando al principio explicaba la ubicación de la próstata, que está ubicada justamente, para que la gente tenga una idea, si tenemos un tinaco, ese tinaco va a sacar agua por un tubito, y ese tubo es el que va a llevar el agua a la casa. Pero ¿qué pasa? Que antes del tubo hay una especie de cheque, una llave. La próstata sería ese cheque. La vejiga sería el tinaco. Por tanto, si ese cheque tiene problemas, ese tinaco va a tener problemas para vaciarse. Entonces, si la próstata... O se vacía demasiado rápido o no se ve. Correcto, exactamente. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los trastornos que generan un crecimiento de próstata, eso va a dar al traste con que el conducto por el cual nosotros vamos a sacar esa pipí, que va hacia la uretra, y a su vez hacia el pene, pues se va a estrechar. Y esas personas son las que normalmente van a sentir que tienen que hacer esfuerzo para hacer pipí, que el chorro está un poquito más lento, que tienen que ir con frecuencia al baño a hacer pipí, que cuando van al baño luego se van y luego tienen ganas de volver al baño a hacer pipí, que en la noche se levantan varias veces, que sienten que no han vaciado la vejiga. Algunas personas incluso llegan a tener retención urinaria. Y esa retención urinaria es, digamos, una emergencia, es una situación muy angustiosa, porque lo más difícil para una persona es no poder orinar queriendo hacerlo. ¿Y esa retención puede afectar los riñones? Claro, si hay retenciones crónicas que se extienden en el tiempo, pues normalmente van a afectar de forma retrógrada la función de los riñones. ¿Qué hay de cierto, Wally, que cuando usted se para a orinar, si se moja la punta de los zapatos es porque hay un crecimiento de próstata? Pero al regreso tú me confirmas o descalifica esto. Pausamos, al regreso continuamos esta interesante conversación con el doctor Wally Abreu, médico cirujano urólogo. Pausamos. Continuamos en el espacio Algo Más que Vivir. Ya lo decía, conversando con el doctor Wally Abreu, cirujano urólogo. Doctor, ¿mito o realidad sobre esto de los zapatos? Que el que se moja mucho la punta de los zapatos puede que haya un crecimiento prostático. Fíjate que es realidad, y no solamente el hecho de mojarse la punta de los zapatos. Uno se da cuenta, por ejemplo, cuando hay personas que para orinar tienen que pegarse mucho del inodoro. Sí. Bueno, es lo mismo, porque el chorro no es fuerte, esa es la base, que el chorro no es fuerte.
Y si el chorro no es fuerte, incluso a veces uno como urólogo en un baño público, por ejemplo, hay una persona que está al lado de uno y uno como de forma instintiva hasta que evalúa el chorro, la fuerza del chorro urinario. Si no suena. Sí, en ocasiones estamos con colegas y vamos al baño juntos y uno dice de forma jocosa, fulano, va a tener que ir al baño, va a tener que chequearse con uno porque ya yo creo que ese chorro está flojo. Entonces eso sí pasa, que esa es una forma, digamos que de medir el chorro urinario y puede ser un detalle directo o indirecto de una afección de la próstata. Pero ustedes trabajan muy de la mano con los nefrólogos, porque a veces está el tema de las calcificaciones, claro. O sea, así se puede decir, y esto también afecta la orina, sí, ¿cierto? Fíjate que el término calcificaciones tiene varias aristas. Okay. En el caso específico de la próstata, el que uno tenga unas calcificaciones prostáticas es un detalle indirecto de procesos infecciosos o inflamatorios que se han generado en la próstata durante mucho tiempo. Hay otra cosa que tiene que ver con las calcificaciones, que son, por ejemplo, las litiasis renales, las piedras en los riñones. Y muchas veces esos pacientes tienden a ir al nefrólogo, porque muchas veces entienden, bueno, el nefrólogo es el que sabe de eso, el que me va a ayudar. Y ya el nefrólogo realiza una especie de tamizaje. Sí. Y evalúa, identifica a los pacientes y ya se da cuenta de cuando el paciente necesita el apoyo de nosotros los urólogos. Excelente. Cuando hablamos de trastornos hablamos de una alteración. En este caso, en el área de la próstata, ya explicabas la importancia, ¿verdad?, de este órgano y cómo puede ser afectado. Y dabas algunos detalles de los porqués. No sé si podrías ampliar un poquito más las principales causas de la afectación de la próstata. Claro. También mencionábamos, por ejemplo, el tema de la inflamación de la próstata. Sí. Se llama prostatitis. Y hay varios tipos. ¿Por qué se produce? Sí, la inflamación de próstata, hay varios tipos y dependiendo de cada tipo se relaciona con una causa en particular o un conjunto de causas, digamos. Okay. Una prostatitis bacteriana aguda, por ejemplo, es un proceso infeccioso inflamatorio que está producido por una infección bacteriana. Esa infección bacteriana normalmente se genera por algún contacto que haya tenido uno, por ejemplo, ya sea en un contacto sexual o por cualquier otra situación que genera una infección en la zona de la uretra y esa infección de forma ascendente va hacia la zona de la próstata, coloniza la zona de la próstata, genera un proceso inflamatorio infeccioso y estas personas, por ejemplo, pueden tener dolor al orinar, ardor al orinar, pueden tener... Ardor al orinar. Así es. Pueden tener sangrado en la orina o en la eyaculación. En ocasiones un paciente, por ejemplo, puede presentar fiebre, escalofríos y eso implicaría ir a emergencias porque ese paciente está necesitando incluso tratamiento antibiótico, hidratación importante. En ocasiones hay pacientes que se obstruyen, fíjate que se pueden tapar por un crecimiento de próstata, pero también por un proceso inflamatorio de la próstata, que también va a generar un crecimiento agudo de la próstata. Y muchas veces esas personas no pueden manejar eso, no pueden orinar y tienen que ir de forma urgente a chequearse con nosotros los urólogos. ¿Eso es urgencia urinaria? Puede ser. También la urgencia urinaria es el deseo imperioso de ir al baño con frecuencia. Y por tanto, esa puede ser también un detalle directo o indirecto, ¿verdad? De que haya también una inflamación de la próstata. Hay otros procesos que generan inflamación de próstata, como por ejemplo el estrés. Sí. Claro. Pacientes, por ejemplo, que sean usuarios de sonda porque necesiten y tengan una condición que tengan que usar sonda, que no se movilicen, que no sientan el deseo, etcétera. Son pacientes que tienen ya una invasión en la vía urinaria y eso puede generar procesos inflamatorios también de la próstata. No sé si usted se ha dado cuenta de que hay personas, por ejemplo, que a veces tienen molestias, ardor al orinar, dolor debajo del ombligo, en la zona que le llamamos el NIE, que es ni es adelante ni es atrás, pero es el periné, digamos. El periné. Y que muchas veces van a muchos médicos y nunca se da una causa, se detecta una causa de lo que está pasando. Y esos pacientes pueden tener una inflamación de próstata que no esté siendo diagnosticada y que por tanto necesite también un tratamiento. Sangre oculta en la orina. La sangre oculta en la orina es un proceso que se puede producir por múltiples causas. Puede ser estados de deshidratación, pueden ser pacientes que tengan infecciones urinarias, pacientes con crecimiento de próstata, pacientes que tengan cálculos o piedras en la vía urinaria que raspan un poquito la parte interna de la vía urinaria y eso se puede expresar. Fíjate que sangre oculta en la orina no es lo mismo que hematuria o sangre en la orina franca. Sangre oculta es cuando usted hace pipí, usted ve la pipí normal, amarilla, pero si esa pipí se evalúa con un microscopio,
entonces el laboratorista observa glóbulos rojos. Sí. Es decir, que usted no está viendo la orina roja, pero microscópicamente sí se observa sangre oculta. Ese es el término de sangre oculta. Hay tumores también de la vía urinaria que pueden generar sangre oculta en la orina. Por tanto, siempre que usted tenga un diagnóstico de sangre oculta, un examen de orina que le hicieron por un chequeo rutinario, digamos, lo importante de evaluarse, es vital evaluarse, porque tenemos que descartar esas otras causas, que son las más, digamos, trágicas. Y, bueno, si es un asunto más leve, pues bueno, uno le da al paciente las recomendaciones del lugar para mejorar eso. Pero siempre es importante acudir al urólogo o al especialista en sentido general cuando se tenga sangre oculta. Hay causas nefrológicas también, causas intrínsecas del riñón, que pueden generar también sangre oculta. La gente que dice que al orinar hace mucha espuma, proteinuria. Sí, esas personas pueden tener proteinuria. Y también es muy importante acudir al nefrólogo o al urólogo para uno hacer una evaluación inicial. Ya dependiendo de lo que uno observe en las analíticas y estudios del lugar, pues uno ya sabe a quién derivar y qué situaciones corregir en su momento. Siempre se habla de hiperplasia benigna y maligna. ¿Qué tan frecuente? Lo maligno ya es lo que nosotros conocemos como cáncer de próstata. Okay. Esa palabrita a veces a la gente no le gusta escucharla, pero esa es la realidad, ¿eh? Cáncer de próstata. Y el cáncer de próstata es tan importante porque es el tumor maligno más frecuente en hombres. Okay. Fíjese qué importancia tiene, ¿eh? El tumor maligno más frecuente en hombres y es la segunda causa de muerte en nosotros los hombres. Imagínese usted qué importancia tiene el cáncer de próstata. 1 de cada 6 hombres a lo largo de su vida va a tener algún cáncer de próstata. A lo largo de su vida, 1 de cada 6. Fíjese usted. Y si usted ha tenido un familiar con antecedente de cáncer de próstata, un familiar directo, dígase padre o algún hermano, pues usted tiene entre 3 y 8 veces más probabilidades de tener un cáncer de próstata. Okay. Es una causa Pero importante. También está el cáncer de vejiga. Sí, el cáncer de vejiga también es una causa importante de morbimortalidad, digamos, de afectación y muerte en pacientes nuestros, no solamente en hombres, sino también en el caso de las mujeres. Okay. Por ejemplo, esta mañana yo estuve haciendo, dentro de los procedimientos quirúrgicos que realicé en la mañana, operé un cáncer de vejiga en una paciente mayor, ya tenía algunos 70 y tantos años. Pero es un trastorno que genera mucha morbimortalidad porque es un trastorno que puede generar metástasis, que puede afectar mucho la calidad de vida. Esos pacientes tienen muchas veces sangrado en la orina y el principal factor de riesgo por el tema del cáncer de vejiga y también para el tema del cáncer de riñón es el tabaquismo. Es muy importante. El tabaquismo es causa de casi todos los problemas que podemos nosotros ver en la vía urinaria. O forma parte de, aunque no sea el más importante en algunos casos. Entonces es importante tener en cuenta el tema del tabaquismo y evitarlo. Okay. Bueno, nos vamos a ir a una nueva pausa, Wally. Al regreso me gustaría que me hablaras un poquito más amplio de las señales de alarma de que hay un trastorno en la próstata. Claro que sí. Pausamos. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, conversando con el doctor Wally Abreu, cirujano urólogo. Nos trata hoy acerca de los trastornos prostáticos. Señales de alarma de que las cosas no andan bien en nuestra próstata, doctor Wally. Mira, eso es una pregunta vital, muy interesante y muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, principalmente los hombres, entendemos que si sentimos algo, no es solamente que sintamos algo, que si sentimos algo y eso es duradero, eso es lo que nos lleva al médico. Porque si tú sientes algo y te mejora al rato, pues no te llama la atención, tú te quedas tranquilo, tú dices, no, eso pasó. Pero en el tema de los trastornos de próstata es muy importante esa pregunta por el hecho de que en el cáncer de próstata inicialmente los síntomas no están presentes con frecuencia. Es decir, que una persona puede tener un cáncer de próstata y sentirse como el mejor, con todo el ánimo del mundo, que está funcionando, no entiende que hay ningún problema, y aún así puede tener un cáncer de próstata. Por eso es tan importante, a partir de los 40 años, visitar regularmente al urólogo a sus consultas. Yo le digo a los hombres, mire, usted tiene
anualmente que mínimo hacer 2 consultas, el urólogo y el cardiólogo. Sí. Porque ¿de qué que los hombres nos morimos? De problemas del corazón y de problemas de la próstata, principalmente. Pero adentrándome un poquito a los síntomas que puede presentar una persona con un problema de próstata, fíjate que en el término de cáncer de próstata y crecimiento de próstata hay algunos síntomas que se superponen. Por ejemplo, la dificultad para orinar, que el chorro esté flojo, la intermitencia, en ocasiones frecuencia, el sangrado en la orina o en el semen, el sentir que no vacío bien la vejiga, el sentir que me levanto varias veces en la noche a hacer pipí. Son síntomas, digamos, que pueden presentarse en ambas situaciones. En el caso del cáncer de próstata, y le hago énfasis porque es muy común en el país, hay muchas personas que mueren. En nuestro país, por ejemplo, aproximadamente, según la información que se tiene del Observatorio Nacional de Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud, se mueren 2.900 personas todos los años de cáncer de próstata. Y hay 4.000 y pico de casos que se diagnostican todos los años. Imagínese usted. Entonces, es muy importante porque la mayor parte de los pacientes que mueren por cáncer de próstata son pacientes que por alguna situación no se han chequeado a tiempo, obviando algunos síntomas leves o que no tengan síntomas en principio y luego que el cáncer avanza, pues el paciente presenta síntomas, por ejemplo, como dolor a la espalda, dolor en los huesos en sentido general, malestar general, pérdida de peso, sangre en la orina y semen, que lo mencioné ahorita, que es común, tú sabes. Entonces, es muy importante que la gente entienda que cuando el cáncer de próstata viene a dar síntomas, es muy posible que esté con metástasis, que esté avanzado y que lo que uno pueda hacer para extenderle la vida al paciente sea más limitado. Sí. Es muy importante que la gente tenga eso bien pendiente. Los problemas de próstata se diagnostican a tiempo y normalmente son cuando no tenemos síntomas. Ya cuando el paciente presenta síntomas, si tiene una enfermedad metastásica, es muy difícil la curación, casi imposible. Hay algo que también refieren algunos pacientes y es el goteo frecuente. Esta parte de... El goteo frecuente, digamos que es un signo de que no estamos vaciando la vejiga correctamente. Okay. Hay personas, por ejemplo, que van al baño, hacen pipí, cuando terminan de hacer pipí terminan goteando mucho y es porque en la vejiga todavía queda pipí. Ese paciente, por ejemplo, nosotros le hacemos una evaluación y le hacemos unos estudios, por ejemplo, una sonografía de pelvis, digamos, y ese paciente va a tener un volumen urinario importante en la vejiga todavía, por eso quedan goteando al final. Hay pacientes que tienen retención crónica, que son pacientes que ya tienen muchísimo tiempo con retención de orina y ya su vejiga ni siquiera siente cuando están orinándose. Y esos pacientes lo que hacen es que viven goteando mucho, se ponen un pamper siempre, un pañal, digamos, pamper es una marca, un pañal, porque siempre están mojándolo y no se dan cuenta. Cuando van a la consulta con uno se da cuenta cuando le hace el examen físico que el paciente tiene una bola, una masa debajo del ombligo, que cuando la presionamos le duele, pues que es que tiene la vejiga llena y esa vejiga ya ni sabe que tiene pipí allá adentro. Y esa es una retención crónica y ese es un signo también que puede expresarse como goteo postmiccional. Muy bien. Hablaste acerca del cáncer específicamente de próstata y hablabas también la edad considerada para hacerse estos chequeos, pero ¿es mito o realidad de que hoy en día se están detectando personas jóvenes haciendo cáncer de próstata? Es así. Y ahí intervienen mucho los factores de riesgo que he estado mencionando. Para el cáncer de próstata hay 3 factores de riesgo que son principales, que es la edad, a mayor edad, mayor riesgo de cáncer, la raza, en pacientes de raza negra o afroamericano, pues tienen mayor riesgo de hacer cáncer de próstata y de hacerlo incluso más agresivo, y también los pacientes que tengan el factor hereditario. Pero no es menos cierto eso que también en la actualidad se están diagnosticando muchos pacientes en edad temprana, muchas veces porque ya se tiene más conciencia de lo que significa el cáncer de próstata y los pacientes, por ejemplo, acuden con más tempranez al médico. Y eso ayuda a que se detecten. Por ejemplo, yo tengo planeado en la próxima semana operar a un joven de 38 años de cáncer de próstata. Y ese joven ya tiene antecedentes familiares. Su papá tuvo cáncer de próstata agresivo, joven, murió. Y ese joven pues dijo, bueno, pues déjame chequearme antes. Acertada decisión. Y en los chequeos pues se ha evaluado afectaciones con el antecedente que se tiene familiar, pues se intenta hacer un estudio y se detecta el cáncer de próstata.
Esos cánceres de próstata tienden a ser más agresivos incluso cuando son más jóvenes. Sí. Y por tanto tenemos igual que ser agresivos en el tratamiento si lo detectamos a tiempo y podemos proporcionar al paciente la oportunidad de un tratamiento con intención de curarlo. Excelente. ¿Cómo se hace el diagnóstico, doctor Abreu? Bien, iniciamos con visitar al urólogo. Iniciamos a partir del hecho de que no necesariamente tenemos que tener síntomas para poder nosotros ir al urólogo. Sin sentir nada, tenemos que ir frecuentemente a la consulta del urólogo. Cuando vamos a la consulta del urólogo, nosotros hacemos una evaluación general. Esa evaluación general incluye un conversatorio, una anamnesis, esa evaluación de los factores de riesgo, de los síntomas que tenga el paciente. Esa consulta incluye hacer el examen físico. El paciente se asusta un poco y cree que el examen físico va directamente uno a hacer el chequeo de próstata, que es parte importante del examen físico. Sí. Pero hacemos una evaluación abdominal, hacemos una evaluación de los genitales, nos damos cuenta si hay alguna anomalía para tomar en cuenta, y luego también hacemos el examen dígito rectal, que es un examen... Ya no es el tacto, como usted... ¿Sí se llama? Dígito rectal. Es que el tacto soy a veces medio intenso, sí? Un examen dígito rectal. Hay que ponerle un poquito digital. Para que la gente se pierda un poco el miedo. Pero es un examen bastante rápido, que en manos experimentadas normalmente tiende a durar 3 segundos, 4 segundos cuando mucho. Sí. Con eso nosotros, por ejemplo, claro, es un dedo enguantado con lubricante, uno tiende a ser un poco delicado, ¿verdad? Porque uno sabe que esa zona no es común, no es cómoda para que uno lo evalúe, pero uno trata de que el paciente se sienta con comodidad y con mucho respeto. Uno evalúa el tacto, uno evalúa la consistencia de la próstata, el tamaño, si hay asimetría, la próstata tiene un lóbulo derecho, uno izquierdo, si hay nódulos en la próstata, si al palparla duele, que es un signo, digamos, de inflamación, si está móvil, pero aparte de eso, si también alrededor en el recto, nosotros vemos o sentimos algún tumor, podemos sentir hemorroides, podemos sentir alguna otra tumoración, y eso nos da cuenta a nosotros no solamente de algún proceso que esté generándose en la próstata, sino algún tema que puede estar generándose en el recto. Y por tanto uno también derivar al paciente al gastroenterólogo para una evaluación más profunda. Entonces cuando uno hace esa evaluación, si uno tiene uno de forma rutinaria pide analíticas, pide sonografías de abdomen y pelvis para detectar cómo están estructuralmente los riñones, cómo está la vejiga, cómo está vaciándose, el tamaño de la próstata. Y en el tema de las analíticas, pues hacemos ahí exámenes generales y también hacemos el PSA, que es el antígeno prostático específico, que es una sustancia que produce la próstata en condiciones naturales, pero que lo usamos también como marcador tumoral. ¿Por qué? Porque en algunas situaciones se encuentra elevado. Y si se encuentra elevado, nosotros tenemos entonces que determinar si es por crecimiento, si es por inflamación o si es por cáncer. La gente le llama comúnmente el de la sangre, doctor. Correctamente. El examen de la sangre. Que a veces la gente dice, bueno, yo me voy a hacer de la sangre. No. Tenemos una mesa que tiene 4 patas, no le podemos quitar una porque se cae. Tenemos que hacer todos los pasos, ¿verdad? Hay que tocar. Es correcto. Entonces, cuando nosotros tenemos algo ahí sospechoso, lo que pedimos es una biopsia de próstata, si sospechamos en un cáncer de próstata. Y una vez que realizamos la biopsia de próstata, esa es la que nos da el diagnóstico definitivo de la presencia de células cancerígenas en la próstata. Sí. A partir de ahí, si diagnosticamos un paciente de cáncer de próstata, tenemos que hacer estudios de extensión, que son los que nos van a nosotros a decir si ese cáncer que está en la próstata ha salido, ha generado metástasis a diferentes órganos y tejidos. Porque dependiendo de eso, es que nosotros vamos a saber si podemos al paciente proporcionarle un tratamiento con opción de curarlo, o un tratamiento paliativo. ¿Qué le parece si vamos a una pausa? Al regreso hablamos un poquito de los tratamientos. Correcto. Pausamos. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, ya en los minutos finales con este interesante conversatorio con el doctor Wally Abreu, cirujano urólogo, hablando acerca de los trastornos prostáticos. Doctor, hemos hecho énfasis en la parte de el cáncer, básicamente, que es lo más aterrador. Así es. ¿Cierto? Ya nos queda poco tiempo. Háblenos un poco acerca de los distintos tratamientos de manera breve y precisa para los trastornos prostáticos, incluyendo esto del cáncer. Claro. Te voy a hacer un pequeño resumen. Inflamación prostática
Si se diagnostica, algunos pacientes van a necesitar tratamientos orales, antibióticos, antiinflamatorios prostáticos, en algunas ocasiones analgésicos o relajantes de la próstata. Sí. En sentido general va por ahí. Algunos pacientes van a necesitar internamiento dependiendo de la intensidad de los síntomas y el estado general del paciente. En temas del crecimiento de próstata hay medicamentos que relajan la próstata y hacen que el chorro urinario y que el vaciado de la vejiga sea correcto. Por tanto, esos pacientes que toleran y tienen una buena calidad de vida, porque de eso se trata el tratamiento, sí, mejorar la calidad de vida del paciente, pues entonces estos pacientes pueden mantenerse con sus medicamentos. Aquellos pacientes que aún teniendo un tratamiento oral, o diferentes tratamientos orales, digamos, presentan refractariedad al tratamiento, dígase que aunque tomen los medicamentos, los síntomas persisten y eso, pues es un paciente que ya uno evalúa otros factores y valora si el paciente ya tiene que pasar a la siguiente fase, que es la fase de cirugía. Hay diferentes tipos de cirugía, hay cirugía convencional, si el paciente tiene una próstata muy grande, hay cirugías mínimamente invasivas que implican entrar por el conducto del pene, claro, eso es anestesiado para que la gente no se asuste. Llegamos a la zona de la próstata o evaluamos el crecimiento y podemos hacer un raspado interno de la próstata para abrir el conducto y quitar el tejido prostático que ha obstruido la salida de la pipí. Hay tratamientos novedosos como el Resum, por ejemplo, que es un tratamiento que dura entre 8 y 15 minutos. ¿Es el vapor de agua? Exactamente, que el doctor Mateo, sí, mi hermano del alma, mi maestro y hermano del alma, que lo hace y lo ha popularizado mucho. Hay otros colegas también que lo utilizan acá. Hay otros tratamientos, por ejemplo, como la enucleación prostática con láser, láser holmium o thulium, diferentes tipos de láseres. De hecho, la pasada semana estuve fuera del país en un entrenamiento sobre eso, porque tenemos que ir adaptándonos a cómo va la tecnología y adaptar eso para que el paciente tenga mejores opciones de tratamiento. En términos del cáncer de próstata, si el paciente tiene una enfermedad localizada, tenemos que evaluar si el paciente puede ser operado o no, o lo que elija el paciente. Ese paciente puede recibir cirugía radical, que implica retirar completamente la próstata, las vesículas seminales, y empastar nuevamente la uretra y la vejiga. Ajá. Así es. Hay que extirpar muchas veces ganglios, los famosos ganglios que a veces la gente conoce un poquito, ¿verdad? Internamente. En ocasiones el paciente dice que no quisiera operarse o que no se le recomienda operarse por alguna condición que tenga, y ese paciente debe recibir radioterapia, con o sin bloqueo hormonal, tumbar los niveles de testosterona, ¿verdad? Que es el alimento del cáncer de próstata. Los pacientes que tienen... Pero en este caso se le afecta la libido a la persona. Sí, la potencia sexual, el deseo, sí, pero es parte del tratamiento si el paciente lo califica. Claro, para uno llegar al tratamiento uno debe de hacer una conversación con el paciente y la familia para decir los pros y contras de cada uno de los tratamientos, claro, y que el paciente tenga participación activa en el tratamiento. No estamos como antes, que a veces el médico le decía a uno, tírese del puente y se tiraba del puente. No, ahora se hace una decisión consensuada. Sí. Y el paciente evalúa los riesgos de uno u otro tratamiento y en conjunto con la información que el médico le provee, pues se decide un esquema de tratamiento y entonces a ese esquema nos vamos. Excelente. En el tema del cáncer, por ejemplo, del tratamiento y de la cirugía, pues me conversaba ahorita que hablaban recientemente del tema de la cirugía robótica. Nosotros hacemos, por ejemplo, cirugía laparoscópica, que es una cirugía que es la que estuvo antes de la cirugía robótica y que todavía se mantiene por el tema a veces de las condiciones socioeconómicas que tenemos. Y es operar al paciente con hoyitos pequeñitos, con una cámara, y hacemos la cirugía viendo la próstata aumentada 10 veces su tamaño. Eso nos ayuda a evaluar los tejidos que están alrededor y a proteger la erección muchas veces, también la continencia urinaria. También tenemos el tema de la cirugía robótica, que no es tan nueva, la cirugía robótica tiene 25 años ya. Sí. Lo que pasa es que en nuestro país pues se ha popularizado un poquito más porque ya vamos teniendo las condiciones de traer el robot y utilizarlo. Que ya está el Da Vinci. Da Vinci. Bueno. O sea, que ya... Sí, o sea, la gente ya sabe mucho del tema de la cirugía robótica porque afortunadamente hay instituciones en el país, en el caso de Santiago, en el caso de acá de Santo Domingo, que han hecho el esfuerzo económico correcto y han traído el robot. Y nos lo han puesto a la disposición a nosotros los médicos. Ya nos falta solamente completar la formación para habilitarnos a utilizar el robot y yo creo que es una herramienta buena que ha llegado para que el paciente tenga un poquito más oportunidades. Doctor Abreu, ¿cómo se pueden prevenir algunos de estos trastornos?
Sabemos que hay un tema congénito también, que ya usted lo mencionaba más en cuanto al cáncer, pero ¿cómo se puede prevenir algunos de estos trastornos? En el tema, por ejemplo, de la inflamación de próstata, siendo, digamos, 3 bloques, nosotros tenemos que tomar mucha agua. Eso es vital. Hidratarnos bien. La mayoría de nosotros no nos hidratamos bien. Incluyo yo, todos. Tenemos que tener siempre pendiente el tomarnos un traguito de agua, de cuando en vez, en medio del trabajo y todo lo demás. No aguantar las ganas de orinar, más de lo necesario. Si estamos en medio de un tapón, no pasa nada, podemos llegar a la casa. Pero lo ideal es orinar antes de montarnos en el carro, a batallar con el tránsito de Santo Domingo. Sí. O si vamos a alguna cirugía, nosotros los urólogos, por ejemplo, los cirujanos, tenemos que hacer pipí para prepararnos, porque sabemos que vamos a durar un poco en la cirugía. Tenemos que evitar la promiscuidad, es decir, tenemos que tener relaciones monógamas, digamos, evitar tener contacto sexual, porque el contacto sexual nos expone a infecciones de transmisión sexual y eso a su vez nos genera riesgo de inflamación de próstata. El tema del crecimiento de próstata, digamos que estar atentos e ir al médico con frecuencia. ¿Por qué? Porque los síntomas inicialmente no avisan y no hay forma de evitarlo. Eso es genético. Conforme avanza la edad, usted tiene mayor riesgo de tener crecimiento de próstata y eso no se cambia. En el tema del cáncer de próstata, no hay una prevención definida o conocida para el cáncer de próstata. A veces mal utilizamos el término prevención del cáncer de próstata. Yo no diría prevención, yo diría detección precoz. Es decir, que es importante que la gente entienda que nada de lo que usted haga va a evitar que le dé un cáncer. Hay algo que coincide en todos los facultativos y es en la parte de hacer, aunque sea un mínimo de ejercicio. Claro que sí. ¿Está usted de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda que por lo menos 150 minutos semanales hagamos de ejercicio. Eso significa que son 30 minutos, digamos, 5 veces a la semana. Es decir, ejercicio moderado, digamos. No necesitamos hacer ejercicio como un atleta, sino hacer caminatas rápidas, montar bicicleta, hacer gimnasio, todo eso ayuda. Y es un círculo vicioso, uno se va enfrascando en la actividad y uno va haciendo cada vez más ejercicio y eso nos ayuda. El ejercicio es importante porque ayuda incluso a prevenir la obesidad. Y la obesidad es un factor de riesgo para esas diferentes... Exactamente. Así es. Doctor Wally, muchísimas gracias por su comparecencia aquí en el espacio Algo Más que Vivir, traer estas interesantes informaciones y orientaciones a nuestros televidentes. Si alguien desea contactarlo, si alguien necesita de su servicio, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría ponerse en contacto con usted? Claro, estamos laborando en Sedimat. En Sedimat nos pueden contactar al 809-565-9989. 809-565-9989. Estamos también en SEMDOE, acá en La Luperón. Y allá nos pueden comunicar al 809-741-0000. Muy bien. Estamos a la orden, pueden llamar a los centros. ¿En redes sociales? En redes sociales, sí, no tengo redes sociales, digamos, profesionales muy activas, más familiares, pero la gente interactúa con uno también por ahí y uno con todo gusto también les asiste en lo que uno pueda. Excelente. Bueno, invitarles a todos ustedes a permanecer en la sintonía con BTV, Canal 32. Gracias por estar ahí con nosotros cada sábado. Pásenla bien.